Hoy, pensemos en qué es lo más importante y qué clase de lugar es Sión, a donde hemos llegado. ¿Qué universidad es más famosa en China? Tsinghua. Dicen que la Universidad de Tsinghua es famosa en China. Entonces, ¿qué universidad es célebre en Singapur? ¿La Universidad Nacional de Singapur? Se dice que la Universidad Nacional de Singapur es célebre en Singapur. ¿Y en Hong Kong? ¿La Universidad de Hong Kong? La Universidad de Hong Kong es la mejor universidad de Hong Kong. ¿Y en Taiwán? ¿Taiwán? Se dice que la Universidad Nacional de Taiwán es la mejor de Taiwán. ¿Y Malasia? ¿La UM? En Malasia, la Universidad de Malaya es una universidad prestigiosa. En cuanto a las iglesias, existe una iglesia que aún los ángeles celestiales envidian. ¿Qué iglesia es? Es la iglesia de Dios. Sin embargo, la gente de este mundo no reconoce esta iglesia. Sin embargo, los ángeles celestiales que tienen buena vista envidian esta iglesia, diciendo, vaya, deseo poder oír tal mensaje que la iglesia está predicando. Deseo poder unirme a ellos. La iglesia que los ángeles envidian tanto es nuestra iglesia de Dios. Hemos venido a esta iglesia, la iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué todos los seres espirituales y ángeles envidian más a nuestra iglesia de Dios? Es porque, ¿quién la estableció? Es porque nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra en la carne y la estableció. En su primera venida, el Padre vino solo y estableció la iglesia. Y en su segunda venida, el Padre y la Madre vinieron juntos y la establecieron. Nuestra iglesia de Dios es dirigida por el Espíritu y la Esposa. Ellos mismos nos enseñan. Es por eso que aún los ángeles celestiales envidian más a nuestra iglesia de Dios. Hoy, busquemos las profecías y enseñanzas de nuestra iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 2. ¿A qué iglesia en Corinto? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Había iglesia de Dios en Corinto. Estamos en una región llamada Bundán. Entonces, nuestra iglesia es la iglesia de Dios de Bundán. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios que está en Corinto, la cual se escribió en la Biblia, es nuestra iglesia de Dios. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es, ¿qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada por Dios. En la Biblia, que es inspirada por Dios, se menciona el nombre de una iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios estableció cuando vino a esta tierra? Es
la iglesia de Dios. Veamos Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios dijo que Él ganó la iglesia de Dios por su propia sangre. Aquí, apacentar significa criar, ¿verdad? Aquí, en el versículo 28, dice, Dios ganó la iglesia de Dios por su propia sangre. ¿Qué iglesia es esta? Es la iglesia de Dios mencionada en 1 Corintios capítulo 1. Entonces, ¿hay alguna otra parte de la Biblia donde se mencione a la iglesia de Dios? Sí hay. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué religión tenía el apóstol Pablo antes de unirse a la iglesia de Dios? Él creía en el judaísmo, pero se arrepintió cuando recibió un resplandor de luz de Dios en su camino a Damasco. Después de arrepentirse, comprendió que Jesucristo es Dios mismo, que vino a esta tierra para salvar a la humanidad, a quien había temido y servido con todo su corazón. Gálatas, capítulo 1, habla de esto. Cuando él estaba en el judaísmo, perseguía a la iglesia de Dios, la reprimía mucho y también guió a la gente a apedrear a un gran y ferviente creyente en Dios, como Esteban, hasta matarlo. Así que, aquí, él se lamenta de haber tenido ese rol y de haberse unido a semejante acto liderándolo. Aquí él dice, cuando antes estaba en el judaísmo, perseguía a la iglesia de Dios sobremanera. Aquí también podemos ver el nombre de la iglesia de Dios. Veamos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué iglesia fue establecida por Jesús, quien guardó y nos enseñó la Pascua del nuevo pacto? Según el versículo 22, es la iglesia de Dios. Hoy en día, algunas personas dicen que la iglesia a la que asisten es la iglesia de Dios. Sin embargo, como hemos confirmado, la iglesia de Dios guarda la verdad del nuevo pacto, la Pascua. ¿Y cuál es su nombre? El nombre es Iglesia de Dios. En esta época, existe una iglesia que tiene los mismos decretos de Dios y el mismo nombre, Iglesia de Dios, como la iglesia primitiva. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios a donde ustedes han venido, ¿no es así? Veamos un versículo un poco antes de ver esos versículos. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso,
porque en lugar de velo le has dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si ven 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo está reprendiendo a las mujeres de Corinto, porque estaban tratando de guardar el culto sin el velo que usaban en la cabeza. Él dijo, la iglesia de Dios está en muchas regiones, pero en ninguna iglesia se practica que las mujeres no usen el velo durante el culto. Aquí también menciona el nombre de la iglesia de Dios al decir, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué iglesia guarda la Pascua? ¿Tiene la verdad del nuevo pacto y tiene la regla del velo de la mujer? Hermanos y hermanas, ¿pueden encontrar esta iglesia con esas pistas? ¿Qué iglesia es? Desde el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de Dios ha observado todos los decretos que guardamos. En el capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». ¿Qué iglesia recibió ese mandamiento? La iglesia de Dios. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». ¿A los santos de qué iglesia dio esta enseñanza? A los santos de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ha existido desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta ahora. Incluso los ángeles del cielo envidian esta iglesia, que tiene la Pascua, el nuevo pacto y la regla del velo de la mujer. No obstante, las personas no prestan atención a la iglesia a la que asistía Pedro, y que tiene todos los decretos y leyes que Pedro guardó, y a la que el apóstol Pablo asistía, y que tiene todos los decretos que Pablo observó. Hermanos y hermanas, si alguno estudiara en una universidad célebre, se sentiría muy orgulloso y querría jactarse de ello. Entonces, qué felices somos ya que tenemos algo de lo que podemos jactarnos incluso ante los ángeles celestiales. Ustedes han venido a la iglesia de Dios donde Él mora. Qué asombroso es y qué orgullosos debemos estar de esto. Debe de haber cosas que hayan hecho durante su vida de las cuales no se arrepientan. Si tuvieran que elegir una, ¿cuál de ellas elegirían? De lo que estoy más orgulloso es de asistir a la iglesia de Dios. Es lo mejor que he hecho. Debemos jactarnos así, delante de todos. Nuestra iglesia es la iglesia que el Dios Altísimo, quien gobierna el universo entero y que considera a la tierra como nada, estableció, guía y cuida. Debemos jactarnos de esto y tener esta fe. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo mencionó la iglesia de Dios, donde las mujeres se cubren la cabeza con el velo, que tiene el nuevo pacto y que guarda la Pascua. No solo el apóstol Pablo guardó la Pascua y el día de reposo, y dijo a las mujeres que debían usar el velo. Junto con el apóstol Pablo, también lo hizo el apóstol Pedro, a quien todos los cristianos consideran como el mejor apóstol. ¿A qué iglesia iba Pablo y a qué iglesia asistía Pedro? Era la misma iglesia de Dios. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Jesús envió a Pedro y a Juan. Al enviar al apóstol Pedro y también a Juan, ¿qué les mandó Jesús? Diciendo, id, preparadnos. ¿Qué? Preparadnos la Pascua, para que la comamos. Jesús mandó a los 2 discípulos a prepararles la Pascua para que la comieran. Versículo 19.
y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿En dónde vimos esta escena? La vimos en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 25. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Quién habló de esto antes? ¿Quién dijo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? El apóstol Pablo. Pero aquí, Jesús dio directamente el pan de la Pascua a sus discípulos como Pedro y Juan, que se reunieron allí, y les dijo: esto es mi cuerpo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pablo, Pedro y Juan iban a la misma iglesia. ¿Cuál era el nombre de esa iglesia? Era Iglesia de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes guardan la Pascua, ¿no es así? Ustedes están en el nuevo pacto. También usan el velo, ¿verdad? A través de esto, se demuestra claramente que Jesús estableció nuestra iglesia. Todos los cristianos respetan mucho a Jesús y respetan a los apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, después de Jesús. ¿A qué iglesia asistían ellos? Cuando los guardianes del reino de los cielos les pregunten: ¿de qué iglesia son ustedes? Si dicen: soy de la iglesia de Dios, ellos dirán: ¿en serio? Bienvenido. Y abrirán la puerta del cielo ampliamente. Ellos dirán: se refiere a la iglesia que Jesús estableció con su propia sangre y que el Padre y la Madre Celestiales enseñaron, dirigieron y guiaron, ¿verdad? Vaya, realmente lo envidiamos. De verdad, ¿es de esa iglesia? ¡Qué sorprendente! Usted es grandioso. Pedro y Juan recibieron la enseñanza de la Pascua y del nuevo pacto directamente del gran Cristo. Juan observó la Pascua. Él estaba en la verdad del nuevo pacto. Además, Jesús le enseñó a Juan una verdad mucho más importante. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Dios le permitió al apóstol Juan ver esta revelación. Juan iba a la iglesia de Dios y estaba en la verdad de la Pascua y el nuevo pacto. Él recibió estas enseñanzas directamente de Jesús y también fue uno de los discípulos que Jesús envió a hacer un mandado diciendo: he deseado ansiosamente guardar la Pascua con ustedes, así que vayan y preparen la Pascua. Por medio de esta persona, Juan, Dios nos dio una visión para mostrar lo que va a suceder en esta época. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Puede leerse: Dios Padre y Dios Madre dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿En qué iglesia moran el Padre y las Madres Celestiales? En la iglesia de Dios, ¿verdad? Esta es la iglesia de Dios. El Padre y la Madre vinieron para salvar a la humanidad en la última época. Y dicen: todos vengan a nosotros. Y el que tiene sed, venga a nosotros. Dios nos está llamando de esta manera a la iglesia de Dios. ¿Y quién asiste a esta iglesia ahora? Nosotros asistimos a esta iglesia, ¿no es así?
El apóstol Pablo asistía a la iglesia de Dios. El apóstol Pedro asistía a la iglesia de Dios. El apóstol Juan asistía a la iglesia de Dios. A través de la revelación del apóstol Juan, Dios nos da un mensaje. En esta última época del Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa vendrán y llamarán a toda la humanidad. Cuando digan, ven, todo el que vaya a ellos será bendecido con la vida eterna. Por eso no añadan a las palabras de la Biblia ni quiten nada de ellas. Nuestro Dios nos advierte que no añadamos ni una palabra a sus palabras ni quitemos nada de ellas. Hermanos y hermanas, ahora estamos en esta iglesia de Dios. Tenemos que entender cómo se estableció nuestra iglesia de Dios y quién la estableció. Y debemos tener más orgullo y confianza. No solo en China, sino en Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur y en Corea, en Asia, África, Oceanía, Europa, Norteamérica, Sudamérica, el norte de China, el sur de China, el norte de la India, el sur de la India, Rusia y Brasil. En los 12 continentes del Evangelio se nos ha dado el derecho de asistir a la iglesia de Dios. Es una gran bendición. Por ejemplo, cualquiera puede ir a la Universidad de Tsinghua. Si quiere ir a esa universidad, debe rendir un examen y obtener la calificación. Solamente después de eso, puede ingresar a esa universidad. Es lo mismo con la iglesia de Dios. Afortunadamente, Dios nos llamó hijos y nos ha dado la ciudadanía celestial. Hemos recibido grandes bendiciones de Dios. Nunca debemos considerar esto como algo pequeño. Dios nos llamó. Somos invitados por Dios. Asistimos a la gran iglesia que el Padre y la Madre Celestiales establecieron y están guiando. Siempre debemos jactarnos de esto. Dios nos reconoce. Dios nos dirá, ustedes serán los mejores y el real sacerdocio cuando vayan al cielo. Serán reyes en el cielo. Sión es el lugar donde se reúnen los príncipes herederos del cielo para adorarme y ser educados como príncipes herederos. Dios nos hizo saber esto, ¿no es así? En Apocalipsis, capítulo 22, Dios dice que reinaremos en el cielo por los siglos de los siglos. Los oídos de los hijos de Dios están atentos a la palabra de Dios. Sus ojos están abiertos y sus corazones también. Dios hizo que sus hijos siempre acepten su palabra y la obedezcan. Dios puso en claro que esta iglesia de Dios nunca se desvanecerá. No importa qué obstáculos y persecuciones se enfrente. Veamos Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez hallados, luchando contra Dios. Hermanos y hermanas, ¿de quién es la enseñanza de la Pascua? ¿Es de Dios o del hombre? El nuevo pacto, ¿es de Dios o del hombre? ¿Y el día de reposo es de origen divino o humano? ¿La verdad del Espíritu y la esposa es del hombre o de Dios? Todos son de Dios, así que nunca se desvanecerán. Dios Elohim nos ha guiado a la verdad que nunca puede desvanecerse. Por lo tanto, en este día de reposo, demos más gracias y gloria a Dios Elohim por habernos guiado a esta verdad. Quisiera concluir el sermón esperando que llenen sus corazones con el gran amor, las bendiciones y el Espíritu Santo de Dios en este bendito día de reposo. Muchas gracias.